Buenas tardes, alcalde, secretaria de la Fundación, Carmina, compañeros del equipo de gobierno, compañeros de la corporación, patronos de la Fundación, autor de la obra don Luis Ruiz, don Ángel Ramírez, representaciones de asociaciones e instituciones, familia de Lucilo, vecinos y vecinas. Bienvenidos todos a esta Casa de la Cultura en un día especial, 112 años del nacimiento de nuestro protagonista. Hoy venimos a presentar el retrato de nuestro ilustre alboloteño don Francisco Carvajal Narváez, hombre ejemplar, emprendedor y, sobre todo, alboloteño que nunca olvidó sus raíces. En 1985 se le concedió la Medalla de Oro de la Villa de Albolote y el título de Hijo Predilecto. Ese mismo año creó la Fundación Pública de Albolote. Todos los adjetivos buenos que se me ocurren no sé describirlos en estos momentos, pero a lo largo de la tarde seguro que los vamos a descubrir. A través de la Fundación, como decía, en Albolote y en Puerto Rico, se ha seguido cumpliendo con su legado y, sobre todo, con sus ideales y ejemplos. No solo está para ayudar a los alboloteños con dificultades, presente en la cultura con mayúsculas, en la música, en el teatro, en la educación, en el deporte, reconociendo los talentos, el esfuerzo, está presente en los acontecimientos y también en el día a día. Hay monumentos, instituciones que son apoyadas por él y en cada casa de cada uno de los alboloteños. Hay varias figuras, fechas que nos recuerdan sobre todo su generosidad. Por eso y por todo, el Ayuntamiento ha querido tenerlo presente en este retrato que se instalará próximamente en el edificio del Ayuntamiento. El autor del mismo, don Luis Ruiz Rodríguez, es profesor de pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, pintor de reconocido prestigio y, sobre todo, se nota en esta obra el descubrimiento del personaje y su admiración por él. Gracias, Luis. Complementado por la magnífica obra de arte realizada por nuestro vecino don Ángel Ramírez, ebanista y realizado con un cariño excepcional, y ahora descubriremos cómo es. Para explicar la técnica y el proceso de elaboración, después de la presentación del cuadro, don Luis nos dará una pequeña introducción. Para finalizar, dar la enhorabuena al autor, a la Fundación y al alcalde por su magnífica iniciativa que tras 2 años continuados hemos conseguido realizarla. Muchas gracias. Don Luis, cuando quiera. Gracias. Con permiso, yo me siento y paso a describir un poco. Perdonad la dependencia, pero tengo que estar aquí sentadito. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Perdonad que esté aquí sentado, ya habéis visto, se acaba de descubrir un cuadro que para nosotros es como un hijo. En realidad, para mí es una tarde bastante significativa, porque cuando pintamos un cuadro de esta significación, es como si nos saliera un hijo de nuestras propias carnes, ¿no? Daros las gracias, de luego, muchas gracias a todos. Tengo una pequeña chuleta, me han dicho que sea breve, pero mi misión ahora era contar un poco lo que el propio cuadro cuenta, ¿no? Pero, en fin, para que veáis un poco el proceso y la significación, estaréis viendo que tiene muchos detalles, muchos elementos que sería conveniente que lo comentáramos un poco, ¿verdad? Estoy nervioso, pero, en fin, imagino que tengo vuestro perdón. Y, como digo, muchas gracias a Carmina, el secretario de la Fundación Carvajal, a Eugenia, consejera de Cultura, a don Salustiano, alcalde de Albolote, como acabamos de oír, por esa iniciativa.
Pido perdón públicamente por el retraso. Entonces, con un leve retraso sobre el horario previsto, ya finalmente hemos logrado que el cuadro se pudiera terminar. He tenido mucha interferencia y mi obligación hubiera sido poderlo realizar antes, pero en fin, como es natural, no se ha podido hacer hasta ahora. Soy bastante lento, la gente que me conoce lo sabe, y entonces entre unas cosas y otras no estaba muy satisfecho, he tenido que retomar, y entonces el retraso viene un poco explicado por todo eso, ¿verdad? Con esa interferencia. Muchas gracias públicamente, lo digo, por haber confiado en mí para esta empresa, sobre todo para poner en valor y poder dignificar la figura de este grandísimo arboloteño que todo el mundo conoce, y a partir de ahora pues, que esperemos que se conozca un poco más. Espero no haber defraudado y que la obra sea digna de la representación del personaje que representa y de la corporación que lo recibe. Bueno, rápidamente contaros, perdón un segundito, que toda esta historia comienza en una conversación de pasillo, en realidad en una charla, en una conversación acompañado por mi enlace en este pueblo, que es don Ángel, al cual agradezco muchísimo, una grandísima persona. Hablando con el alcalde don Salustiano, se nombró la figura de don Francisco Carvajal y hablamos de la conveniencia de que tuviera como una representación pictórica, que tuviera presencia física, su efigie en el ayuntamiento. Entonces la conversación se quedó un poco en un punto suspensivo, pero finalmente se consolidó. Sería como se propuso como un retorno a su pueblo de este personaje tan significativo y darlo a ofrecer a los vecinos en la casa del ayuntamiento, que se supone que entendemos que la casa es de todos, ¿verdad? Sabemos, todos mucho más que yo, que lo conozco mucho menos que vosotros, que don Francisco Carvajal es una figura inconmensurable. Yo lo poco que conozco de él, no he leído todavía mucho. Se supone que va a haber un documental que nos va a glosar mejor que el cuadro, la figura de él y demás, pero entiendo que es un gigante, es una persona que tenemos que tener como un verdadero referente. Por lo que digo, para mí ha sido un honor que hayáis confiado en mí para poderlo interpretar, ¿no? El cuadro, desde el primer momento, no queríamos que fuera una obra convencional, porque el cuadro se pueden hacer de muchas maneras, incluso reproducir de alguna fotografía o lo que sea, pero el confiar en mí, y yo que lo puse con esa voluntad, no quise nunca que fuera una obra convencional, como una simple foto al uso o como un retrato al uso. Queremos hacer algo especial. Ustedes o vosotros ya lo habréis confirmado que la obra ha pretendido ser algo más, ¿no? ¿Vale? Comentaros, ya lo habéis visto, que es un retrato póstumo que tiene realizar esta obra tiene una enorme dificultad porque no se cuenta con el modelo. El retratista siempre tiene que tener el referente de la persona a la cual se quiere representar pues de una manera directa, las poses y demás. Entonces, el retrato póstumo tenemos que partir de algo, de una memoria, de unas imágenes, a partir de eso pues intentar pues, representarlo. Otra singularidad que el cuadro tiene, que lo vamos a ver inmediatamente, voy a intentar ser breve, pero lo contaremos, es lo que llamamos en Historia del Arte, se llama un retrato parlante. O sea, un retrato elocuente. Son dos calificativos que entendemos, no sé si se habrá logrado o no, pero que el cuadro en sí tenga no solamente la imagen de una persona, sino que a su vez pueda contar algo más, ¿no? Y entonces aquí hemos intentado que represente todo lo que este hombre fue, que no es poco, ¿verdad? De hecho, por eso tiene tanta significación y tantos detalles, que no están ahí por capricho, sino como veremos a continuación. O sea, retrato elocuente, retrato parlante con mensaje y simbología. Y me permití, el pueblo vecino de Maracena, cuando hay una expresión que dice, está bien costeado, significa que tiene mucho extra, ¿no? Entonces, como estáis viendo y lo veremos ahora. En fin, espero que el retrato contribuya al conocimiento y a la dignificación, que para mí eso era importante, la dignificación del personaje, que de por sí ella lo tiene, pero con la imagen, pues que fuera todavía un poco más, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos ya a describirlo. Vamos a pasar
a lo que fue el origen. Voy a intentar ser breve, pero son cosas significativas, ¿verdad? El proyecto. Entonces, el comienzo de todo el cuadro no existe hasta que empieza a modelarse. Hay conversaciones, hay intenciones. Lo primero que surge, que se hace cuando sale de un lápiz o de un bolígrafo, es un bosquejo, ¿verdad? Son las primeras ideas, son eso que veis ahí son esbozos, bocetos, para ir dándose cuenta de hasta dónde, qué es lo que queríamos poner, ¿verdad? El cuadro sí es verdad que desde el principio, en estos dibujillos, ella se ve, aquí tenéis una fase un poco como más avanzada, contiene, lo digo un poco a modo de precedente, contiene los tres, el mismo cuadro, por eso digo, en la misma intención, los tres géneros clásicos de la pintura, que son la figura, el bodegón y el paisaje. Entonces, en el mismo cuadro, como estáis viendo, las tres cosas han podido ser, digamos, simultaneadas para dar esa imagen final, ¿verdad? Bien, el tamaño de la obra, que está físicamente ya aquí, el tamaño al principio pues no se sabía más o menos cómo podía ser. Yo tuve intención desde el principio de que fuera una obra que no fuera demasiado, como he dicho antes, convencional, sino que tuviera por lo menos el tamaño natural, que la figura tuviera presencia, ¿verdad? Entonces, claro, en el ayuntamiento estuvimos mirando la posible ubicación definitiva donde se puede instalar y vimos que la mejor manera podía ser la escalera, que no es una escalera precisamente imperial, pero tiene sus dimensiones y vimos que mejor que en un despacho o en el mismo salón de plenos, que no es demasiado amplia. Entonces, como estáis viendo aquí, se hizo como una pequeña simulación y determinó el tamaño a partir de esa posible ubicación que se supone que podía tener el cuadro. Entonces, se midió la siguiente diapositiva. Y la dimensión final, pues, que es bastante considerable, tiene 134 centímetros por 182 de alto, ¿verdad? Y como he dicho, la figura casi de tamaño natural que tendrá pues, una excelente presencia. Bien, como estáis viendo, esta fue ya la simulación de dónde podía quedar ubicado. Y aquí tenemos un pequeño esquema. Digamos, es el esqueleto interno que está como el andamiaje previo de la obra, ¿verdad? En el de la izquierda veis el esquema de todas las cosas que tiene, la figura, las manos que van a ser significativas, en fin, diferentes, el objeto, la cartela con su nomenclatura y todo eso, en un esquema, es una cosa esquemática. Y en el esquema de la derecha, pues veis que tiene una composición triangular en pirámide, que eso es bastante significativa. Como veis, hay una flecha que visualmente eso, las personas a la hora de ver el cuadro ven que converge todo, como toda esa estructura que tiene abajo, converge, si miramos hacia arriba, converge y se va a centrar en lo que es el rostro, ¿no? En la cara de la persona. Entonces, esa composición piramidal hace que la figura emerja, parece que está emergiendo de ese bodegón que está abajo, y entonces él se alza, la figura que está representada se alza como para ocupar el centro de esa pirámide. Tiene una tensión ascendente que converge, como han dicho, en la cabeza, ¿no? Da una sensación, que es una palabra un poco exagerada, pero da una sensación de gigante, de figura, como un coloso, como alguien que emerge, ¿no? de esa, como era realmente la personalidad del personaje, una personalidad colosal, ¿vale? Bueno, una vez que ya se trazaron pues la idea, los elementos que podían converger y demás, ya empezaríamos a ver cómo bueno, sí, aquí está esta otra figura, también expresa lo que acabo de decir, ¿verdad? Como una sensación en ascenso, ¿no? La figura se eleva, de una cosa, no digo que sea una cosa mística, pero casi. Bien, iconografía. Entonces, ¿en qué nos basamos? Es decir, el pintor ahora tiene que documentarse, pues, bueno, el personaje no está vivo, ¿cómo lo podemos representar? Tenemos que recurrir a una iconografía, que en este caso fue un poco complicada. ¿Por qué? Porque el personaje, habiendo vivido tantos años como vivió y demás, quizá por estar, en fin, pues resulta que no me he encontrado, yo me puse en contacto, como era lógico, con la Fundación Francisco Carvajal, y no me he encontrado una foto que me hubiera venido muy bien, una foto típica de estudio, o sacada de algún documento o lo que sea, y no contábamos con esa imagen
propiamente dicha. Como veis, aquí hay un pequeño popurrí, hay muchas fotografías, pero son todas fotos de prensa, de reuniones, fragmentos se ve en diferentes momentos de su vida, más joven, como más anciano, pero ninguna dio las características de decir, bueno, a partir de eso se puede sacar, ¿no? Si se sumaran todas, por supuesto, se saben las facciones, tiene gran mata de pelo, en fin, carácter casi siempre sonriente, aunque eso no es bueno que se represente en un retrato. En fin, que como digo, y estáis viendo aquí, no había una fotografía y eso fue un poco un hándicap para empezar a resolver la verdadera. Sí nos encontramos, para mi entender, casi de casualidad, con esa foto primera que había a la izquierda, que es la edad con la que queremos representarlo, que ni tenía que ser demasiado joven ni tampoco demasiado anciano, una persona de madurez, ¿verdad? Entonces yo cuando vi esa foto, que tampoco es una foto de pose, de retrato ni nada, la de la izquierda, pues vi que mucho mejor que las anteriores podía ser lo más conveniente. Ya la trabajé un poco a la izquierda todavía a nivel fotográfico, veis que el gesto ya no es el mismo, ya esboza una sonrisa serena, que para mí ha sido bastante importante, y a partir de eso ya sí se trabaja, y como veis la última imagen es un dibujo, ahora veremos el dibujo por qué se hizo y para qué, pero ese dibujo sale de esa foto y es la clave. Ese dibujo yo lo veo ahí muy bien representado, ¿verdad? Y es a partir de eso donde ya se captó lo que iba a ser luego la fisonomía. Bien, en esta otra composición vemos la figura en el arte, las cosas de algunas representaciones previas al retrato que ya tenemos delante de cómo se ha representado el personaje. La primera imagen que tenemos es un cuadro que yo considero interesante y bueno, el retrato ecuestre que lo conserva la Fundación Carvajal, un cuadro de tamaño también considerable que representa a la primera etapa del personaje. Bueno, sabéis todos su biografía de militar. Entonces el cuadro yo lo veo interesante y le hicieron como ese homenaje de cuando era soldado en el tiempo de la República, en ese retrato ecuestre. Luego tenéis, que lo conoce todo el mundo, la figura en escultura que está sentado en la plaza del Ayuntamiento, y ahí también existe otro retrato que es el de arriba a la derecha, un retrato hecho a bolígrafo precisamente que glosa la figura también, que está también en la Fundación Carvajal. Y los de abajo ya son obra mía, el de la izquierda, que ya lo hemos comentado, y aquí aparece una cosa bastante curiosa, que es que cuando la revista Lóndiga que por cierto tengo que decir, está aquí la directora Ana Sánchez, que me parece que fui yo el culpable de que le indiqué que había un personaje muy significativo en Albolote que podía ser buen argumento para sacar un artículo, para sacar alguna de esas. Y entonces tanto fue así que se hizo un número especial, el número 47, de los indianos de Granada, cuyo personaje principal podía ser Francisco Carvajal, cuya portada, la tenéis abajo, pues se dedicó. Y yo me tocó hacer, sabéis que yo colaboro con la revista, en las caricaturas, y me tocó hacer la figura, digamos, más graciosa de la caricatura del personaje, pero ya un poco curioso, porque ahí se ven los atributos que luego veremos también en el cuadro, ¿verdad? Y por cierto, os comento, no sé si estoy errado o no, que me parece que se presentó la revista aquí, en esta misma, justo hoy, hace un año, no sé si es verdad. Yo no pude estar porque estaba en Barcelona, pero resulta que fue una segunda, se presentó en el Auditorio Manuel de Falla y luego, por deferencia al pueblo, se presentó también aquí, y me parece que hace justo un año hoy, con lo cual parece que tenemos el eco de aquel acontecimiento. Total, que la revista tiene entre sus páginas en la caricatura un Francisco Carvajal, un estilo diferente a esta figura como más seria, pero interesante, que se dedicó a la figura de los indianos, como digo, de los mejores y principales, don Francisco Carvajal. Bien, vamos ya a meternos con el cuadro, y como natural, como no había un personaje vivo delante, pues hubo que recurrir a modelos, ¿no? Porque claro, esto no, como estáis viendo en el cuadro, no se puede improvisar ni se puede inventar, se parte todo de la realidad, ¿vale? Entonces los modelos,
contamos con algunas personas que fueron tan amables, le hemos tapado aquí la efigie y la cara para que no se vean identificados por aquellos de la protección de datos y demás, pero fueron muy amables. Y como veis, como no teníamos nada claro, pues el país son las poses, ¿verdad? Diferentes atuendos, diferentes chaquetas, y a mí me gusta mucho jugar con las luces y las sombras, las diferentes iluminaciones, para ir aproximándonos a ver qué es lo que queríamos, ¿ves? Entonces, figura otro modelo, es distinto, pero también con la misma intención. No se sabían las manos, se sabían ya los atributos, pero claro, eso se va viendo o se hacen apuntes del natural o se va viendo a menudo que se va posando. Entonces, con esa información ya es cuando se va incorporando. Como veis, han sido bastantes diferentes personas y algunos ya daban unas claves, como estáis viendo en el de la figura de la derecha, el último fue el más acertado por ese juego de luces y sombras tan interesantes que es las que a mí me gusta pues representar. ¿Veis? O sea, mi aplauso y mi gratitud aquí para esos modelos que desinteresadamente han formado parte de la historia, ¿no? Y parte de ellos también está ahí, ¿vale? Fijaros qué bonito el juego, claro, cuando ya no es lo mismo ver cuando se hace una foto de estudio y demás, pues más o menos convencional, pero claro, cuando el pintor hace esa foto, pues coge el modelo y ya está pintando desde el propio modelo, y pues la iluminación, el juego de luces, cómo realzan que está muy bien representado en el cuadro, la figura, por ejemplo, esa de la corbata, en fin, detalles que no vamos a entrar, lo estáis viendo visualmente. Entonces, la obra sí es en realidad... es un popurrí, no hay ninguna foto, ha posado un modelo y tal como está el modelo ha posado y se ha representado. No, la obra es un conjunto, una especie de collage de lo mejor, de lo que más se interpreta de unas cosas y de otras, ¿verdad? Entonces, aquí esta foto sí es muy significativa, diferentes posiciones de manos, porque las manos aquí en el cuadro que estáis viendo son muy importantes. El primer mensaje, como hemos dicho, el primer dato elocuente del que el propio retrato habla, precisamente es las manos y lo que tiene en las manos. Entonces, eso es muy importante. La cabeza y las manos son ahí dos puntos de referencia absoluta. Entonces, bueno, ya lo estáis viendo, aunque luego veremos ya luego en los detalles del cuadro. Las manos no pueden estar de cualquier manera. Si fuera un catedrático, pues lo hubiéramos representado con un libro, o si fuera un químico con una... En fin, son los atributos propios de la actividad del personaje, ¿no? Y resulta que todo el mundo conoce la figura de don Francisco Carvajal, cuya, bueno, además de todos los avatares personales de su vida y demás, de la industria de la hilatura, de los hilos. Entonces, el elemento de la industria de los telares y de la hilatura. Entonces, un simple ovillo, que a nivel simbólico, pues va a representar lo que ahora contaremos cuando ya lo veamos pintado en el cuadro total, que en ese sentido, pues fijaros, diferentes manos y demás, había que buscar una que tuviera elegancia, no se va a coger de cualquier manera, ¿no? Y fue también un poco laborioso ver diferentes posiciones hasta elegir aquella última, que es la más elegante, que es la que luego se ha representado en el cuadro. Bien, otro elemento, como hemos dicho antes, de las tres características que tiene el cuadro, figura, paisaje y bodegón y paisaje, el bodegón. Bueno, como estáis viendo ya allí, lo veremos ahora rápidamente, ya estoy pasándome ya de mi chuleta por ir más rápido. Es muy importante también el bodegón, ubicar al personaje en algún elemento concreto. Entonces, en vez de como si estuviera en una ventana y al fondo, detrás de la figura, pues se ve eso le da dimensión, le da profundidad al cuadro. En vez de ser un fondo neutro, también se podía haber puesto sobre una cortina, pero no, esto como hemos dicho antes, el cuadro es más ambicioso. Entonces la figura destaca sobre ese fondo de celaje y hay al fondo un paisaje, mejor dicho dos, por el mismo precio, dos paisajes, que son las dos patrias del personaje, ¿vale? Entonces aquí tenéis representado un poco fantasiosamente al Bolote. Pues claro, tampoco, ¿qué imagen da el Bolote? Pues podríamos haber puesto algo urbano, la iglesia característica, a pesar de que él no era muy hombre de mucha iglesia. Entonces, el paisaje abierto, se ha representado toda la vega, y la serranía del fondo con
con el torreón, incluso en el cuadro está un poco exagerado en escala, pero en fin, la composición y luego la incorporación de elementos es muy importante. Como veis, la foto ya es un propio popurrí, no es real, está un poco fantaseada para bien de la composición. Entonces, la figura, la extensión de fondo, el esfumato del fondo, y hay uno que a mí me gusta especialmente, ese detalle de unos cortijos antiguos, lo que había antes, ¿no? Las cortijadas, y sobre todo la planta característica de nuestros olivos, ¿no? Y a la derecha, no sé si... no, bueno, lo veremos en el cuadro. A la derecha, la otra parte también no tenía una foto directa de los paisajes de Puerto Rico, como veremos ya en el cuadro. Bien, la figura, el paisaje, y aquí tenemos el bodegón, que a su vez el bodegón está compuesto de una serie de elementos que son también significativos, los elementos que componen ese bodegón, que no están puestos a capricho, ni son tienen, como vamos a ver ahora, es su significación, ¿verdad? Entonces, representa una especie de mesa sobre la que tapa la mitad del cuerpo del personaje, y sobre esa mesa se han depositado y tienen esa serie de elementos que son, como digo, explícitos, ¿no? Entonces, arriba también tampoco estaba muy claro qué color o qué no color, había varias propuestas, ya aparecen un poco las banderolas que también tienen esa significación, y también todo, como estáis viendo, si no del natural, el pintor ya es muy difícil que se ponga, hoy recurrimos a este juego, a la fotografía y demás, pero como natural todo documentado. Hay una rama, o no una corona, una rama de laurel que tiene su significado, y claro, está tomado de natural, no se puede inventar el juego de luces, de toda esa hojarasca y demás, con esa especie de composición. Como digo, el cuadro luego se serena todo, pero cuando se va componiendo se van poniendo todos esos elementos, ¿verdad? Otro elemento que vamos a describir a continuación, pues aparece, como no podía ser de otra manera y de otra forma, la significación de las condecoraciones, las medallas y demás, que también tienen que estar ahí, porque como hemos dicho ya varias veces, el cuadro cuenta su propia historia. Entonces, son una serie de signos que hay que saberlo interpretar. Por supuesto, el escudo de Albolote, su patria, su tierra, ¿verdad? El escudo es el que es, todo el mundo lo conoce, y yo le puse una especie de orla tomada de otros elementos para darle, digamos, para convertirlo no en un sello, sino en una joya, una especie de pieza que es la que se deposita allí junto con otras condecoraciones, ¿verdad? Estas son las otras condecoraciones, veis el escudo ya medio compuesto allí, esta especie de popurrí sobre el cual se hace el dibujo, se compone buscando la perspectiva, en fin, para que parezca real. Ficticio porque el pintor no ha tenido nunca esto delante para copiarlo, una especie de juego, ¿no? Entonces, buscando un poco para que sea creíble la perspectiva y tal, aparecen banderas y aparece, bueno, el cuadro, si no lo cuento después ya lo estáis viendo aquí, aparece una bandera de la República, con lo cual para tener también un guiño histórico a la época que él vivió y se consideraba tan cercano, ¿verdad? Entonces, como veis, el dibujo ya alinea para luego transferirlo a su sitio de todos esos elementos. Ya estáis viendo que no son pocos, todo lo que va sumándose. Todavía sin haber entrado en el cuadro, aunque lo haremos pronto. Por supuesto, importante la figura, ¿no? Esa majestuosidad que hemos dicho, es decir, jugando, como hemos visto ya antes en los modelos, el juego de luces, de sombras, y la parte de la figura era importante. Además, Carmina lo ha dicho y lo sabe, era una persona coqueta, elegante, ¿no? Una persona distinguida, con lo cual el traje no podía ser de cualquier manera también, ¿no? Entonces se buscó mucho, bueno, dibujos muchos también, ¿no? A partir de esos apuntes, de la fotografía y demás, pues van saliendo, unos sí, otros no, de uno se toma un elemento, de otro. Y lo mismo ocurre con la cabeza, por supuesto importante, como hemos visto antes de los modelos, bueno, ¿cuál es el rostro? ¿Cómo se puede hacer? Si lo pone sonriente, malo, porque no, un retrato por ley, por definición, no se puede poner. Un retrato tradicional y clásico no se puede poner una persona riéndose, como se hace, como si fuera un selfie. Entonces había que buscarle un equilibrio, ¿no?
Las fotos, la mayoría son distintas. Bueno, ya y partiendo un poco de ese juego que hemos visto antes, esta os resulta curiosa esta foto de la izquierda, la de color, porque ahí está ya pintado una especie de base, luego lo vemos en el cuadro, de una técnica mixta, pintado el temple, y sobre esa cuna, esa cama, ese lecho, se transfiere, se lleva ya el dibujo exacto, el dibujo de línea. Con lo cual es una especie de juego. Entonces ahí veis que está ya, aparte de pintada de dibujo, perdón, que se transfiere ese dibujo en eso que estáis viendo. Lo mismo ocurre con las manos, ya aquí el dibujo de línea exacto, para que la morfología sea la precisa. Como estáis viendo, todo esto son dibujos y más dibujos. Como estáis viendo en el cuadro, se representa también, es un émulo al retrato que hemos visto antes de Cuester, que por supuesto figura también ahí, contando su propia historia, y ya empezando a componer todo ese juego equilibrado que compone el bodegón. Y aquí, como estáis viendo, ya casi en su sitio, donde ocupan lo que hemos visto antes de esas medallas y condecoraciones. Por supuesto, no podía faltar uno de los frutos principales de la función y de la obra que dejó don Francisco, es la Fundación Francisco Carvajal, que tiene su propio anagrama y, por supuesto, tiene que estar representado ahí. Entonces, no va a poner la portada del edificio. Entonces, el anagrama, el sello, es lo que elude, todo el mundo lo entiende perfectamente. No sabía cómo hacerlo, el anagrama está representado de varias maneras, y entonces está metido con una especie de plancha de metacrilato, como habéis visto o veremos en el cuadro. Bueno, como os digo, todo esto es un dibujo exacto para no errar en ninguna proporción ni nada de lo que va a ser representado luego. Todo esto es antes del color, son los dibujos. En el cuadro, en la parte del bolote, no es un dibujo solo, está un poco, como digo, fantaseado, no es la proporción exacta, porque había que comprimirlo un poco, pero como veis allí reinante el torreón, el sello característico, y ese juego maravilloso de esos cortijos que luego en el cuadro está representado, ¿verdad? La parte de Goinabo, ¿cómo se pronuncia? ¿En Goinabo o Guaynabo de Puerto Rico? Había menos información, no tengo ninguna fotografía verídica. Entonces, claro, allí había que representar un poco pues la otra patria del personaje, ¿verdad? Entonces, una especie de sello identificativo, pues hay unas colinas, las lenguas de mar que entran por aquellos territorios, y sobre todo las fábricas ficticias, porque tampoco conozco cómo era en realidad, es una especie de fantasía ahí, donde se ve el juego de la industria. Esta foto muy bonita, bueno, arriba tenéis el dibujo del laurel, que es muy significativo. Voy ya más rápido porque no han dicho que sea breve. Y aquí sobre un fondo de color, fijaros cómo se transfieren los dibujos para que cada cosa vaya finalmente a su sitio. Un poco el proceso que a muchas personas pues les gustará saberlo y verlo, ¿no? Bueno, el proceso del cuadro propiamente dicho ya empezaría. Ahora vamos a ver ya, todo eso han sido, digamos, prolegómanos, los procesos previos, toda la arquitectura previa y demás, que se va cumpliendo al mismo tiempo. Bueno, se iba haciendo al mismo tiempo que la obra, pero este ya es el proceso. Bien, aquí tenemos la cara oculta de la luna. Este es el trasero de la parte trasera de la tela que tenéis delante, ¿verdad? Entonces, alguna significación rápida. Está hecho sobre un magnífico bastidor. Por supuesto, esto es todo artesanal. Aquí no hay nada comercial, de ir a la tienda y comprarle un lienzo. No. Ni el bastidor es compuesto y labrado por el bueno, ya lo hemos nombrado antes, don Ángel Ramírez, que ha sido, vamos, súper eficaz, y labrado por este magnífico ebanista. Lo mismo que el marco, que no hay foto, pero el marco lo tenéis ahí delante. También luego al final le daremos un aplauso también al ilustre también Ángel Ramírez, que lo ha hecho también con todo su amor. Entonces, el reverso es la tela, también eso, perdonadme que lo nombre porque para mí es significativo. Resulta que la tela sobre la que se ha pintado no es ninguna tontería, es una tela de lino de la mejor calidad posible, antigua, hecha en el telares Mora Rey de Madrid, y es herencia de don Benito Prieto Cosén, que fue mi maestro. Me dejó algunas cosas
Y entonces parte de que ese sí fue un gran artista, parte de esa figura de don Benito Prieto está en ese cuadro, con lo cual tengo que deciros que esa tela podía haber sido un cuadro de Benito Prieto, pero mira, el destino ha hecho que vaya a parar a este cuadro, entonces tengo que decirlo. Bueno, en resumen, el bastidor, como es natural, magnífico, esta es la parte de atrás, y este ya sí es el cuadro. ¿Cómo se empieza a pintar un cuadro? Pues más o menos así. Por lo menos habrá otra gente que lo haga más directamente, que tardará bastante menos que yo en pintarlo, pero lo siento, pero lo mío es esto. Es la arquitectura. Un buen edificio tiene que tener un buen cimiento. Esto es un tanteo, esto ya sobre el soporte definitivo, lo que hemos visto antes eran dibujos. Como veis, esto es una aproximación para ver más o menos tal, y este es el primer trazo sobre la tela ya imprimada, que no lo he dicho, imprimado de una manera también artesanal, con cola de conejo, blanco de España, con las fórmulas tradicionales e imperecederas, que por supuesto no tienen nada que ver con el hule comercial del pintor que va a la tienda y por la mañana y por la tarde tiene el cuadro pintado. Esto es otra cosa. Entonces, imprimación, como habéis visto antes, y este es el primer dibujo, perfecto, preciso, luego también varía un poco, ¿no? El primer tipo de color, habéis leído antes que es una técnica mixta, y no me voy a enrollar con esto, pero es curioso, es decir, esto es un óleo en apariencia, pero debajo del óleo hay otra técnica que se llama temple, que el temple es una pintura hecha con huevo de gallina, todavía los huevos estaban un poco más baratos que ahora, huevo de gallina con pigmento. Entonces, esto es un buen lecho magnífico, eso es una técnica ancestral sobre la cual viene luego el óleo, eso es mixta, está pintado. Entonces, todo esto, todavía no, el color es un poco más débil, pero es lo que le da el carácter tectónico y de calidad que va para recibir finalmente el óleo mediante las fases finales y veladuras. Entonces, ese temple ya empieza a tomar un poco de carácter, de color. Lo paso ya más rápido para que veáis las diferentes fases. No era demasiado, yo no le hice fotos así sino cuando se me ocurría, con lo cual habrá episodios que se hayan perdido, pero fijaros cómo ya va tomando relieve, carácter. No sé si aquí ya estaba el óleo funcionando. Casi todavía no había letras, ni cartelas, ni nada, ¿veis? Y ya este paso es significativo, parece que no hay nada, pero todo el trabajo ya de las calidades, lo que llamamos nosotros las calidades finales, cuando ya todo se apura, el color se hace más exacto, las calidades técnicas y pictóricas. En esta fotito de veis, pues en 8 episodios, pues fijaros cómo son como fotogramas, cómo se ha ido viendo desde el primer conato tal hasta la presencia ya última, con todo ese carácter de luces, sombras, calidades, atmósfera y todo eso. Ese sería el proceso de cómo se ha ido elaborando. Esto casi lo hemos visto un poco antes. Aquí fragmentos, no me he entretenido mucho en hacer cosas de estas, pero en fin, algunas que sí pueden ser interesantes. En el de arriba que se ve el ojo, ahí no está pintado todavía al óleo, pero fijaros la parte de textura, ¿verdad? Cómo va tomando carácter, calidades, unas cosas más, otras menos, con los empastes, con ese de pintura al temple más o menos densa, según iba conveniente. Y sobre esas bases, como veis a la derecha, pues se va luego ya afinando, como hemos visto al principio. Esto lo pongo porque también es curioso, porque como ahora ya inmediatamente vemos la significación de lo que tal, pues normalmente una cartela, que se llama cartela o cartelón, lo que se pone en un retrato más o menos oficial, pues generalmente aparte se suele poner una placa, lo demás, pero a mí eso no me gusta. El cuadro tiene que estar, yo lo he hecho así otras veces, implícito, entonces la cartela pintada. Claro, para pintar las letras, luego si os aproximáis y veis en el cuadro, no es que tenga mucho mérito, pero hay que decirlo, están pintadas una por una, con un pincel muy fino, con pintura al óleo. O sea, eso tiene un trabajo, las dos. Entonces también se hace de igual manera, hay una grafía primera en papel, se transfiere y luego veis aquí los pinceles finísimos, con un montón, 200 pinceladas en cada letra, que lleva mucha, vamos, es una cosa curiosa
Eso es de laboriosidad. Eso es quizás menos artístico, pero también forma parte de la obra, ¿no? Para que veáis. Bueno, y ya sin más, ya estamos terminando, vamos a ver la significación, los detalles y de lo que se expresa el cuadro ya definitivamente. El rostro que estáis viendo, esa edad, digamos, imprecisa, ni muy mayor ni tal, bueno, yo se he intentado, quizás me haya pasado, lo confieso, de darle, yo quería darle como una sensación de bondad, ¿verdad? Entonces ha sido difícil, esa sonrisa esbozada de persona buena, la mirada es muy viva, como debió ser el personaje, en fin. Era muy difícil, las luces, sí, lo he tanteado mucho. Bueno, en resumen, ya ese podía ser la imagen. Y luego el cuadro, pues las diferentes calidades. Fijaros que el impacto de la parte esta central, como estáis viendo, ese juego de luces, toda la parafernalia de la chaqueta, con todos sus pliegues, sus arrugas y demás. Y aquí tenéis un detalle que es lo que he dicho antes, ya lo completo. Lo importante que es el elemento que sostiene. Es como si el personaje, sí, eso, lo hemos representado así, como diciendo, esta ha sido mi vida, ¿no? Ha tenido muchos avatares en la vida, pero claro, a través de ese elemento que es el ovillo, un simple ovillo de hilo, es que de ahí salió todo. Si lo ponemos a ver la significación en ese elemento tan humilde que es un simple ovillo de hilo, pues a partir de cómo fue este hombre capaz de hacer el imperio que logró, que todos lo conocéis por su biografía y demás, total, que para mí, para el pintor, fue muy significativo, casi más que el rostro, casi eso, es decir, cómo se puede hacer con el tesón y la industria. Entonces, como digo, el detalle central del cuadro para mí es muy importante, y ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Y aquí tenemos ya de conjunto el bodegón, no sé si que es la parte de abajo, que tiene esos elementos, tampoco está demasiado abigarrado, ¿no? Una cosa elegante, se ve la perspectiva de la mesa con un paño también, las banderas y tal. ¿Y qué hay ahí metido? Pues lo más importante también el laurel, a nivel de símbolo, que el laurel es el éxito, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, una corona de laurel no se lo va a poner en la cabeza, pero es como el signo universal de los emperadores, el laureado, el poeta laureado, cuando se ha conseguido el éxito, ¿verdad? Entonces, el laurel tenía que estar ahí. Entonces, está justo debajo de él como esa especie de ofrenda que le hemos hecho a la labor que este señor ha realizado en su vida. Entonces, importantísimo la presencia de ese laurel. Y igualmente importante, a lo mejor me estaréis diciendo que soy un pesado, de todo digo lo mismo, todo es importante, pero que todo tiene su historia en el cuadro, ¿no? Hemos dicho antes que el retrato, los buenos retratos, aunque no cuenten tal, los buenos retratos tienen que ser parlantes, o sea que cuando miramos un buen retrato, el cuadro nos tiene que hablar. Tenemos que captar las cosas que en el cuadro sea, la efigie, la persona. Entonces, aquí queríamos hacer como si la figura que se ha representado quisiera decirnos algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se representa eso? ¿Cómo se da? Si fuera un tebeo, pues se ponía el bocadillo, que se llama, saliéndole de la... Entonces, el mensaje que de la persona quisiera hablar. En este caso, había que ponerle eso. Y se barajaron una serie de frases, como lo que estáis viendo. Es como si él dijera, como si todo el mundo se fuera, es lo que yo he entendido, ¿no? En echarle, una vez ya realizada toda su labor y su fundación y todo, muchos piropos, decía, hay que ver la grandeza tal y cual, y él, humilde, hubiera dicho, menos lobo, lo único que yo he hecho es cumplir con mi deber. Como a mi entender todo se tendría que resumir. Eso es como si estuviera hablándolo él desde su efigie, ¿no? Solo he hecho lo que ha sido en mi obligación, como si estuviera dando respuesta a esas exageraciones que se podían decir. No, yo lo que he hecho es cumplir con mi deber. He trabajado, he distribuido mi riqueza entre los más necesitados, que ha sido su gran proeza. Entonces, esas frases que eran muy bonitas, quizá un poco largas, pues al final se ha resumido, y como estáis viendo, la grafía es como si lo hubiera escrito, ¿no?
como si tuviera un papelote debajo, como si hubiera hecho una especie de garabato, de firma. Solo he hecho lo que tenía que hacer, solo he cumplido con mi deber, solo cumplí con mi deber. Con lo cual, esa frase escrita por él es como si estuviera dándonos ese mensaje, es decir, como un ejemplo también para todos, ¿no? Ese es el cartelón que está un poco debajo del laurel. Y, por supuesto, su nomenclatura. Está puesto lo que se llama un cartelón o una banda, que a mí me gusta incorporárselo en el cuadro, ¿verdad? Entonces, su nombre completo, como natural, su patria, donde nació, donde murió, su fecha. Entonces, esa es como la identificación. ¿Qué más tiene el bodegón? Pues ya lo habéis visto antes, ¿no? Para mí ha sido muy significativo, como si él también quisiera contarnos desde el cuadro su historia, y su historia fue muy importante, su juventud, los avatares que Carmina no, podrá glosárnoslo un poco, los avatares de cuando era militar, de caballería, en fin, verdaderamente una historia muy, muy novelesca, sabiendo que es verdad, ¿no? Total, entonces ahí cuenta poco, habla de su juventud, ¿no? Aparecen también una aceituna, y vuelvo a nombrar a Carmina, que fue la que insinuó que le gustaba mucho la añoranza en los lejanos países de América, la propia añoranza de los olivos. Por eso era también significativo el olivo, y como homenaje a eso que Carmina contó, pues aparecen como allí puestas encima de esa mesa unas aceitunas, que es nuestro fruto de toda esta comarca. Total, su recuerdo y un elemento muy, muy simbólico, esa aceituna. Y aquí tenéis pues las condecoraciones ficticias, porque no he tenido ninguna real. Sabemos que fue, bueno, hijo predilecto de Albolote, como como hemos visto, y diferentes condecoraciones que están ahí puestas a nivel simbólico, una especie de juego de bodegón, y un poco abrigadas por el signo grande de la fundación, ¿verdad? Aquí tenéis, bueno, el paisaje aquí de la derecha. Ya esto sí es detalle del propio cuadro ya pintado, ficticio, pero entiendo que convincente, ¿no? Una especie de fantasía de cómo podía ser, claro, el mundo de la industria sobre aquellas comarcas lejanas, que es donde este hombre pues desarrolló toda su vida, de su edad intermedia y su hacer con el mundo de la industria, una fábrica que no son reales, pero pueden dar. Y esta parte a mí me gusta especialmente, que es el paisaje, como hemos visto antes, está pintado. Tiene la cordillera de al fondo, con casi a la derecha, a la izquierda, los Tres Juanes, el torreón allí, ese esfumato de la lejanía, algunos olivares y tal, y en primer plano, en perspectiva, pues ese juego de unos olivos alineados, y ese juego de cortijadas antiguas que le dan ese carácter, ¿no? Bueno, este ya sería el cuadro, ya lo hemos contado así grosso modo. Se quedan muchos detalles, pero yo creo que con lo que hemos contado, este es el cuadro, ya lo tenéis delante, completo, con todo ese juego implícito. Ya estamos despidiéndonos, y completo, terminado, con mayores aciertos, con menos. A mí se me quedan muchas cosas en el tintero, que decir, que si hubiera tenido otro año más, los miro a ellos, porque espero que con esta sonrisa vaya el perdón de haber retrasado tanto. Entonces, bueno, en resumen, el cuadro está ahí, y esto lo traigo, ¿no? Esto es curioso, se ha puesto ya en nómina con el resto de otras obras mías, con lo cual ha alcanzado ya el rango del resto de los retratos. Como estáis viendo, es curioso que la mayoría son santos. Me han hecho encargo de tal. Hay dos abajo, pero si no son santos, son grandes personas, o sea, gente importante. Con lo cual, don Francisco Carvajal, que ya forma parte, no están todos ahí, desde luego, pero que forma parte, no sé si será mejor o peor, eso ya la crítica que lo juzgue, pero que está acompañando a otros grandes personajes, santos o no, que están ahí, ¿verdad? Con lo cual, eso ya por lo menos en mi nómina personal ya queda implícito. Nos despedimos de él de esta manera.
y finito. ¡Viva Francisco Carvajal! Perdón por haber entendido tanto. Pues magnífica exposición y descripción de la obra. Y ahora, Carmina, si quieres pasar por aquí. Os agradezco lo de la luz, porque... buenas tardes. En nombre de la Fundación Francisco Carvajal, quiero agradecer vuestra presencia en este acto que es tan importante para los arboloteños y para Arbolote. Hoy es un día importante y muy simbólico para nosotros y para todos los asistentes. No es casualidad, Luis, que se hiciera el día 21 la presentación de la revista Alhóndiga aquí en Arbolote, ni tampoco la presentación del cuadro, porque se ha hecho precisamente porque hoy Lucilo cumpliría 112 años. Quiero agradecer a nuestro alcalde y a toda la Corporación Municipal de Arbolote el gesto de reconocimiento y agradecimiento hacia su hijo predilecto, Lucilo, el filántropo más importante y excelente de Arbolote, al encargar un cuadro de él al insigne pintor don Luis Rodríguez. Y muchísimas gracias, Luis. Y también veo por aquí a Ángel, que ha hecho con tanta ilusión y pericia, ha realizado el marco, nuestro paisano Ángel Ramírez. A ambas mi felicitación y les agradezco de corazón su trabajo, dedicación y esfuerzo en la obra resultante. Nadie mejor que el pintor don Luis Ruiz para desvelar el trabajo realizado y el porqué de cada uno de sus detalles plasmados, tal y como ha hecho y nos ha deleitado analizando el proceso de creación del mismo. A los demás nos queda admirar y disfrutar el resultado. Gracias a los dos, Luis, Ángel. Que se encargue un cuadro de Francisco Carvajal es una forma de conocerle mejor, tenerlo presente y reconocer la influencia que Lucilo, nuestro querido y admirado paisano, ha tenido, tiene y tendrá en el desarrollo social y cultural de Arbolote, en sus distintas vertientes, por su generosidad y su filantropía. Como en la sala hay gente que no conoce la figura de Francisco Carvajal, voy a intentar hacer un breve repaso, breve porque su vida es tan larga y fructífera que sería imposible abarcar todos sus aspectos. Y también para los que somos de aquí de Arbolote, conocer algunos detalles de su vida. Francisco Carvajal nace en Arbolote el 21 de noviembre de 1913 y fallece el 29 de abril de 2019 con 105 años en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Hoy cumpliría 112 años. Su periplo vital a grandes rasgos es el siguiente. Los años de su niñez y adolescencia transcurre entre Arbolote y Granada. Viaja a los 14 años a la República Dominicana, que para los familiares que están aquí, a ellos les es conocido porque su hermano Manuel, que era el mayor, vivía allí. Y pide a su familia que vaya a visitarlo y a que le eche una mano en sus negocios. Vuelve a los 16 años e inicia su vida profesional como aprendiz de Granada. Él contaba que esos 2 años que estuvo allí en República Dominicana fueron muy tristes y que lloraba todos los días. Lo que no pensaba es que años más tarde, como ahora recordaremos también, la vida lo volvió a llevar a República Dominicana en otras condiciones. Y decía a los familiares que tenéis aquí, ya sabéis que tenía un gran sentido del humor, y siempre decía, me fui en segunda en la primera vez y volví en tercera la segunda, ¿no? Se refería a la República Dominicana. Vuelve a Arbolote, como decíamos, a los 16 años, e inicia su vida profesional como aprendiz en Granada. Para los que somos aquí mayores sabemos que en esas edades ya se trabajaba, ahora es una situación sociocultural diferente y entonces normalmente los niños a los 16 años, aunque tienen capacidad de trabajar,
pero normalmente pues siguen y continúan sus estudios. El padre le concede la emancipación, porque entonces la mayoría de edad no estaba a los 18, estaba a los 21. Trabaja como representante y adquiere la tienda de La Mariposa, hoy desaparecida, pero para todos los alboloteños sabíamos que La Mariposa, incluso cuando ya no era de él, que pertenecía a uno de sus empleados, decíamos, vamos a la tienda de Lucilo, que estaba en la calle Mesones. Y allí vendía prendas de punto y ropa interior. Cuando comienza a tener éxito empresarial, es reclutado en el bando nacional en la Guerra Civil en 1936. Se pasa a las líneas republicanas, que ahí es donde está el detalle del caballo, que tiene también una historia que no contamos porque si no sería interminable, y se pasa a las líneas republicanas y participa en la batalla del Ebro, entre otras muchas. Pasó por Alicante, estuvo en Valencia, en la batalla del Ebro, y de ahí, como él era de caballería, fue su ejército, fue el que acompañó hasta el final a la gente que se desplazaba hacia el sur de Francia. Tras la guerra llega como exiliado al sur de Francia, porque ya comentábamos que era su batallón, que era el quinto, era el que acompañaba a los últimos exiliados. Pasa por distintas localidades, entre ellas Collioure, donde coincide con Antonio Machado y asiste a su entierro. Después de unos meses en Francia, en donde lo pasó realmente mal, embarca, gracias a Federica Monsini, rumbo a la República Dominicana. Esto tiene su historia, porque para ese viaje tenía billetes para la familia de Monsini. Monsini decide quedarse en París y uno de esos billetes se lo pasa a él. Él no sabía cuando entra en Marsella, cuando va para República Dominicana, no saben exactamente a qué país. Sabían que iba a Sudamérica, pero no a qué país, hasta que ya habían salido del puerto. Y tras 2 años en República Dominicana, estuve allí 2 años, él en el verano, como era muy trabajador y muy ahorrativo, pues se iba a pasar unos días de vacaciones a Puerto Rico, que era su intención de quedarse a vivir, porque él decía, para los que lo conocisteis, me voy de una dictadura y ahora me quedo en otra. Por lo tanto, era su intención irse a Puerto Rico. Logra su residencia permanente, en la que me dio, curiosamente, el también andaluz Fernando de los Ríos, que ejercía como profesor en Nueva York y visitaba con frecuencia Puerto Rico, donde se conocieron, lo que es la vida y la historia. Este centro sociocultural, donde presentamos este cuadro, lleva el nombre de Fernando de los Ríos. Por otras razones, pero coincide. Puerto Rico será su destino definitivo, su país de acogida, donde forma su familia con Agnes Fuertes Alou, desarrolla su vida social y crea empresas que llegarán a tener más de 2.500 empleados. Pasó de tener una fábrica de ropa interior masculina a un holding empresarial con 5 fábricas y 7 firmas. El líder empresarial más importante de su sector en Puerto Rico puso en práctica sus ideales anarquistas de justicia social en sus empresas con todos sus empleados. Un hombre que creyó siempre en sí mismo, en sus proyectos, asumió los riesgos que ello comportaba, conformó su destino y logró el éxito empresarial, beneficiando a los trabajadores y a la comunidad donde él vivía. Vamos a hablar un poquito también del legado en Albolote. La mayoría de la población que vive en Albolote tiene conocimiento o referencia de quién fue Francisco Carvajal Narváez, el fundador, junto con su esposa Agnes Fuertes Alou, de la Fundación Francisco Carvajal en 1985. Y entre esos arboloteños están, lógicamente, los que lo conocieron directamente, los familiares con los cuales algunos tenemos presentes hoy en la sala, más o menos próximos, que compartieron vivencias y experiencias tanto con Lucilo como con Agnes. Veis que hablo de las mujeres, aunque es menos conocida por la población de Arbolote, porque fue una mujer extraordinaria y además también compartió los ideales de su marido, porque ella no era de Arbolote, pero hizo todo igual que Lucilo por Arbolote, con lo cual tenemos que agradecerle mucho. Veréis que luego lo mencionaremos también, era una mujer amante de los animales, igual que lo eran sus hijas, y tenemos el refugio de animales de Arbolote, que lleva el nombre
de Agnès Fuertes Alou, que además los que estuvisteis este año haciendo el Camino de Santiago, pasasteis por el pueblo donde era su padre, porque su padre era asturiano y se fue a principios del siglo pasado, se fue para Puerto Rico y allí en Puerto Rico nació su hija Agnès, que luego posteriormente la conocería nuestro paisano y querido Lucilo. Otras personas, porque de forma directa se han visto beneficiadas con alguna ayuda económica, de estudios, deportiva, musical, de materiales médicos, sociales y que han mejorado su vida personal y diaria. También en la promoción educativa, cultural, deportiva, pictórica, fotográfica o musical, a través de concursos, premios, certámenes. Uno de los premios que tenemos es intentar trasladar a nuestra juventud, muy valiosa y muy talentosa de aquí de Arbolote, para que siga el camino exitoso que tuvo nuestro querido Francisco. Y de investigación también en colaboración con la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba del Instituto Maimónides de Córdoba, que allí tenemos también otro arboloteño. Otras muchas personas de Arbolote que de forma más colateral, sin darse cuenta a veces, se benefician de manera indirecta o disfrutando de instalaciones deportivas, como la piscina municipal, que la hizo antes de la Fundación, el CDU, también del Centro de Deportes, del refugio de animales, que como comentaba antes lleva el nombre de Agnès, del kiosco de la música, de las esculturas repartidas por distintas ubicaciones de Arbolote, Arbolú, del Parque Guaynabo, este es lo que antes comentábamos, una de las huellas que él nos ha dejado, de la tierra de allá, de su patria, de la biblioteca de la Fundación, situada en la segunda planta de la Biblioteca Municipal y que acoge a la población de Arbolote y también a usuarios de pueblos cercanos y de Granada capital. Especialmente útil fue en época de la pandemia. También otras instituciones, asociaciones o organizaciones locales fundamentalmente se han visto beneficiados por la generosidad de los fundadores, bien por ellos directamente como becas de estudio y especialización en distintas personas de Arbolote y la construcción y donación del primer club de jubilados, que estaba situado en la Plaza de los Naranjos y que después ha tenido otro uso. Ya hay mucha gente que no se acuerda de aquel hecho, pero ese fue también mucho antes de crear la Fundación. O bien a través de la Fundación, como donaciones al Centro Especial de Empleo de la Cartuja, de Arbolote, distintas concejalías del Ayuntamiento para la realización de proyectos concretos, la Cruz Roja de Arbolote, la Asociación contra el Cáncer, Aspromis, Centro Asistencial para Discapacitados, la Escuela Municipal de Música de Arbolote, Protección Civil, la Asociación de la Banda de Música de Arbolote, el Coro Polifónico de Arbolote, el Club de Voleibol, la Asociación Club del Canto Timbrado Español, el Centro Penitenciario de Arbolote, el Club de Atletismo de Arbolote, Asociación Acro Arbolú, los centros educativos del municipio, la Asociación Hogar Nazaret de Arbolote, Cáritas Parroquial de Encarnación de Arbolote, ASCOA, la Asociación Amigos de los Animales, Asociación Granja Colectiva Granja Caprina, etcétera, porque sería muy pesado hacer referencia a todos y cada uno de ellos. A todos ellos, que muchos de ellos están aquí, queremos mostrar nuestro agradecimiento y respeto porque con su trabajo, en muchos casos totalmente altruistas, contribuyen a mejorar la vida de la población de Arbolote en sus distintas vertientes y porque ellos son imprescindibles para que la Fundación Francisco Carvajal de Arbolote también consiga sus objetivos. Como podemos ver, el legado de Francisco Carvajal y su familia impregna todas las esferas de la vida y desarrollo de los vecinos de Arbolote, dejando una huella indeleble. A modo de resumen de la personalidad, los que tuvimos la suerte de conocerlo, o bien familia, o bien amigos, o bien gente de su generación, fue un lujo conocer a una persona de esas características. Y las características que acompañan a personas extraordinarias, que lo hacen líderes admirables, diferentes y grandes, es que a pesar de las dificultades a las que se enfrentó a lo largo de su vida, no han ido en su espíritu ni en su conducta el resentimiento ni el rencor, por el contrario,
Lo incorporó como experiencias vitales de las que aprendía y que le impulsaban a conseguir sus objetivos. Labrarse un futuro por sí mismo y poner en práctica sus ideales sobre una sociedad mejor, más libre y justa, con naturalidad, sencillez, gran capacidad de diálogo y visión de futuro. Un ejemplo a seguir en lo humano, en lo cultural, en lo profesional y en lo social. Porque no solo fue un empresario de éxito, Francisco Carvajal fue pionero en la implementación de programas de bienestar para sus empleados. Distribuía casi el 50% de los beneficios entre los trabajadores mediante becas para familiares de empleados, seguros médicos, que allí en América no era fácil tener un seguro, y obras humanitarias. Además, estableció horarios para facilitar la conciliación entre el trabajo, los estudios propios de los empleados y también la vida familiar, algo que ahora se pone aquí como novedoso y que no se consigue, eso de la conciliación familiar. Fue el primer empresario en Puerto Rico que implantó el horario flexible. Durante su vida recibió muchas condecoraciones y reconocimientos infinitos. Sería eterno hacer referencia a todo y cada uno de ellos, tanto en Puerto Rico como en España y en Albolote. Entre ellos, la universidad, voy a nombrar los que eran más significativos y queridos para él. En la Universidad Obrera de Puerto Rico le otorga un premio por su aportación al progreso del país. Fue nombrado miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de Puerto Rico, Industrial del Año por la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Se le otorga el doctorado honoris causa por la Universidad Mundial por su contribución al progreso industrial del país y su labor en beneficio del obrero puertorriqueño. Dado que en ese mismo acto también se le concede dicha distinción a Pablo Casal, se les permite la distinción especial de intercambiarse la imposición de esclavinas, que sería, digamos, el homenaje de cada uno de ellos. Fijaos en las circunstancias de su vida, cómo pudo conocer y hacer amistad con esas grandes figuras de nuestra cultura, en este caso que estaban en el exilio. También recibió el ser honoris causa de la Universidad de Puerto Rico y aquí ya en España la Cruz de la Orden de Isabel la Católica de España, Premio de Título Granadino Ilustre, Puerta de Berrio de Madrid y la Medalla de Oro de la Villa de Arbolote y la de Hijo Predilecto de Arbolote, entre los más significativos y apreciados por él. Él siempre ha tenido ese vínculo tan arraigado con ese permanente contacto con su familia de origen, a tanta distancia. Eso es muy difícil de encontrar en la gente que tiene éxito y se va de su pueblo. Con respecto a su labor filantrópica, esa preocupación e inquietud hacia el bienestar sociocultural de su entorno más próximo y hacia su pueblo natal le lleva a destinar la mayor parte de su fortuna a crear dos fundaciones, una en Arbolote, que la hace en 1985, fue la primera que creó, y otra en San Juan de Puerto Rico, que destinan sus fondos a llevar a cabo actuaciones para la mejora de la población destinataria en distintos aspectos y áreas, como hemos visto y hemos comentado anteriormente. Como mejor se define a Francisco Carvajal Narváez, este ilustre alboloteño y puertorriqueño, es por su pensamiento que plasmó en sus distintas actuaciones y en su legado. Para él, el dinero era un medio, no un fin en sí mismo, y decía: no vale la pena ser empresario solo para ser rico, hay que devolver a la sociedad parte de lo que ha obtenido, porque esa sociedad lo ha hecho posible. Que ahí en esa frase que ha puesto Luis también lo condensa. Y además, cada vez que teníamos alguna reunión o él daba alguna conferencia, eran palabras que siempre repetía. Y así lo hizo, tanto en su tierra natal, Arbolote, como en la tierra que lo acogió y que la hizo también suya, Puerto Rico. Para los arboloteños, unió sentimentalmente para siempre el mar Mediterráneo y el mar Caribe por su vida entre España y Puerto Rico, y en cada una de sus patrias ha dejado huellas permanentes de la otra. En la localidad de Guaynabo, que es un pueblo que está cerca de San Juan, aproximadamente a la misma distancia que está Arbolote, hay una calle que se llama Arbolote. Y aquí en Arbolote pues tenemos la calle Puerto Rico y el Parque Guaynabo, que se hace precisamente en honor al pueblo donde estaban todas sus fábricas. Lucilo lo conocemos en Arbolote y don Paco es como lo conocen en Puerto Rico.
Es el ejemplo de una exitosa persona que se hizo a sí misma, que consiguió grandes logros personales, culturales y empresariales y puso en práctica sus ideales de justicia social, todo basado en su talento innato, su trabajo y su gran humanidad. Un ejemplo a seguir para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan simbólico y tan importante para la Fundación y para Albolote. Gracias. Para finalizar este acto, el alcalde de Albolote, don Salustiano Ureña, tiene la palabra. Muchas gracias. Estimadas vecinas y vecinos de Albolote, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la Fundación Francisco Carvajal, familiares y muy especialmente don Luis, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día importante y relevante para Albolote, como yo creo que hemos dicho todos los que hemos tenido la palabra esta tarde. Es un día relevante para nuestra historia, la historia de Albolote, y también para nuestra institución, el Ayuntamiento de Albolote. Hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura de nuestro pueblo para la presentación de un retrato del alboloteño, que creo que puedo decir más importante del último siglo. Una obra sin duda especial que, como habéis podido comprobar en su explicación por parte del autor, una obra que, como digo, ennoblecerá la entrada a nuestro ayuntamiento, el corazón de nuestra institución. Una obra que además representa la esencia de la generosidad y el compromiso de nuestro hijo predilecto, don Francisco Carvajal Narváez. La historia de un pueblo no se escribe solo con grandes acontecimientos, sino sobre todo se escribe con la voluntad y la visión de personas que, como don Francisco Carvajal, deciden entregar su esfuerzo y su fortuna material y humana para mejorar la vida de sus convecinos y convecinas. Don Francisco Carvajal fue en el sentido más noble y rotundo de la palabra un auténtico mecenas y un filántropo alboloteño. Siempre estuvo incondicionalmente preocupado por el bienestar de los ciudadanos de Albolote. Su visión trascendía el presente. Él no solo dotó a nuestro pueblo de las infraestructuras necesarias para crecer, sino que fue un incansable impulsor de la modernización de Albolote. Y gracias a su apoyo, nuestro municipio dio pasos de gigante en momentos cruciales. Pero su legado no se detiene ahí. Don Francisco Carvajal comprendió que un pueblo sin raíces culturales es un pueblo sin futuro. Fue además el impulsor de la cultura local, apoyando iniciativas que hoy forman parte de nuestra identidad colectiva y de nuestro orgullo. Este retrato que hoy se ha desvelado es un testimonio visual de esa vida dedicada. Es una obra que captura el alma de un hombre excepcional y quiero expresar nuestro más sincero reconocimiento a su autor, el maestro pintor y profesor de la Universidad de Granada, don Luis Ruiz Rodríguez. Igualmente a Ángel, que creo que ha sido no solamente el artesano que culmina también con su marco la obra, sino el hilo conductor de este escenario, ¿no?, que tenemos en el día de hoy. Probablemente sin tu intervención, no solamente el artesanal, pues no estaríamos aquí porque no habría surgido el germen de esta idea. Así que también muchas gracias a los dos. Gracias por tu magnífica explicación. Todo lo que se hace esperar tiene que ser bueno. Entonces, el pedir disculpas porque se ha retrasado yo creo que no procede, y realmente muchas gracias porque también contigo he tenido la oportunidad de ver cómo descubría el personaje, cómo te apasionaba cada día más, ¿no? Esos cambios que muchas veces hemos hablado a lo largo de este tiempo, que te provocaba el seguir conociéndolo, yo creo que al final han enriquecido y sobre todo, sin poner en cuestión la calidad artística, todo lo que se ha plasmado humanamente en el cuadro creo que es lo que lo hace grande. Así que muchas gracias. Como decía, este arte, el arte de nuestro pintor, no solo va a adornar nuestras paredes,
sino que va a inmortalizar a una persona excepcional en la historia de nuestro pueblo. Gracias por entregarle a Albolote esta pieza, que ya es patrimonio de todos. Sin duda no podemos hablar del presente y del futuro de este legado sin mencionar, como decíamos siempre y como agradecemos siempre, a su fundación, a la Fundación Francisco Carvajal. Su apoyo continuo al municipio es la manifestación viva y palpable de su espíritu, del espíritu de don Francisco Carvajal. Ustedes, miembros de la Fundación, mantienen encendida la llama de la filantropía, asegurando que su visión de un Albolote próspero, moderno y culto siga siendo una realidad. Gracias de corazón, una vez más, por vuestra labor incansable. Así, vecinos y vecinas, en un futuro cercano, este retrato presidirá la entrada a nuestro ayuntamiento. Será la primera imagen que reciban quienes visiten esta casa, recordándonos a todos, día tras día, la magnitud, generosidad y deber cívico. Sin lugar a dudas, la figura de don Francisco Carvajal, hijo predilecto de Albolote, será para todos un espejo y una inspiración constante. Muchas gracias.